Ascensión López, que lleva por título La participación española en la expedición geodésica. Y procedo a leer brevemente el currículum de Ascensión. Ascensión es licenciada en Historia por la Universidad de Cádiz. Ha publicado tanto en libros como en revistas científicas y es también máster en Patrimonio Histórico Arqueológico por la Universidad de Cádiz, con la especialidad de Historia y Patrimonio, la herencia mediterránea. Luego, además, ha participado como ponente y comunicante y relatora en numerosos congresos nacionales e internacionales. Actualmente es profesora sustituta interina en el área de Historia de América de la Universidad de Cádiz. Su línea de investigación se relaciona con la historia marítima, la Armada, la gente de mar y el papel de la mujer dentro de este grupo social, tanto en los territorios españoles como en los americanos. Asimismo, es miembro del grupo de investigación Intrahistoria, Oralidad y Cultura en América Latina y Andalucía. Con todo esto, aunque hemos resumido, por supuesto, te cedo la palabra y recordarte que tienes 15 minutos. Cuando te quede un minuto, te mandaré a través del chat de Zoom que te queda un minuto. Gracias. Perfecto, Jonathan. Espero que se me oiga bien. Mándame a callar con toda confianza, porque una tiende a enrollarse y también tiende a olvidarse de cosas. Tanto es así que he olvidado al mandarte mi currículum, creo que uno de los hitos más importantes. Y he olvidado a mi querido Antonio de Ulloa y mi tesis doctoral. Ya te digo, ha sido un error mío. Soy doctora en Historia Marítima desde 2021, también por la Universidad de Cádiz, ¿no? Y lo saco a colación porque partiendo de esta tesis doctoral, ya la confianza que es mala, eh, partiendo de esta tesis doctoral, pues es de donde ha salido esta conferencia. Eh, ya lo ha mencionado Francisco José, bueno, Paco Pepe, al que me alegro muchísimo de ver otra vez. Eh, lo ha mencionado así un poquito por encima. Efectivamente, vamos a hablar de la expedición geodésica, un, eh, un hecho histórico en el que me encantaría entrar con todo lujo de detalle, pero como el tiempo apremia, decirles que el hecho de mencionarla simplemente, el hecho de mencionar esta expedición, nos lleva necesariamente a tocar un tema que es más o menos conocido por todos. Por lo tanto, no vamos a hablar del derrotero seguido, no vamos a hablar del desarrollo de los trabajos científicos, ni tampoco de sus resultados, aunque ya les digo que me encantaría. De lo que vamos a hablar es del porqué de la participación española en una empresa que inicialmente era francesa y que de hecho lo era, vamos, no inicialmente, de facto era francesa. Eh, ¿Por qué participan españoles? ¿Por qué se eligen a dos guardias marinas? E incluso porque esos dos guardias marinos son los ya mencionados Jorge Juan y Antonio de Ulloa, e incluso dando por hecho de que tienen ustedes algún conocimiento sobre cómo se produjeron las cosas en esta expedición y cómo se dio la realidad de los españoles en la expedición geodésica, decirles que hay un ascenso hacia estos guardiamarinas de por medio e incluso, bueno, vamos a intentar escudriñar por qué este ascenso. ¿Por qué? Básicamente porque aportar respuestas a todos estos temas nos lleva a conocer cuál fue la posición española real con respecto a Francia en este hecho en concreto y cuál fue el papel que jugó la propia España en el desarrollo de todos estos trabajos. Y todo esto además en el contexto de la formación de la que ya se ha hablado sobradamente en el día de hoy, de unos jóvenes marinos que encuentran precisamente en América un lugar que era apenas conocido para ellos, pero que cambiaría sus vidas para siempre. Entonces, como inicio para resolver estas incógnitas, el motivo de la expedición, del que ya se ha hablado. La permanente pregunta sobre la forma real de la Tierra. Un tema que efectivamente en la Edad Moderna se hace mucho más patente, básicamente porque el conocimiento de la figura real de la Tierra a lo que nos llevaría sería a plantear cambios a fondo en cuanto a la cartografía. Y eso desde el punto de vista naval era absolutamente ventajoso, es decir, tener buenos mapas, tener buenas cartas náuticas nos implicaba en un momento determinado poder ganar la pugna por la carrera naval. En ese sentido, lógicamente el conflicto estaría entre dos grandes potencias, Francia de un lado, Inglaterra por otro, cada una defensora de una teoría distinta. Todo esto para hacerles el cuento bastante cortito. Eh, Efectivamente,
Partiendo de esta incógnita, en 1733, la Academia de Ciencias de París plantea dos expediciones de las que ya se ha hablado. Una con destino a Laponia y otra con destino al Ecuador, en concreto a la ciudad de Quito. La elección de los destinos ya fue problemática desde el inicio, porque los dos territorios estaban fuera del dominio francés y había que pedir básicamente permiso de paso y de estancia. Pero el verdadero inconveniente se lo encuentran con respecto a la expedición peruana. En este sentido, bueno, lo que no se nos plantea es que efectivamente España tiene que dar permiso de paso y dada la situación existente entre los dos territorios, entre Francia y España, inicialmente no se entendería por qué fue la cuestión problemática, básicamente porque unos meses antes se había firmado el primer pacto de familia, con lo cual la teoría es que la situación entre estos dos territorios era absolutamente pacífica y de absoluta unión. Pero hay un tema que son los intereses particulares, es decir, la cuestión legal o la cuestión, sí, la cuestión política, de la política existente entre estas dos coronas, podría llegar a entrar en conflicto con los intereses particulares. Y les explico, es básicamente una cuestión de desconfianza. No está probado, lógicamente, que Francia tuviera ningún interés en hacerse con los territorios americanos, pero sí que es cierto que en el siglo XVIII América se convierte en un objeto de interés en sí mismo. Es decir, había muchísima ambición con respecto a América y España protegía mucho sus territorios, ¿no? Entonces, el hecho de que se realizara esta expedición, los resultados que esta expedición iba a abordar, no solamente a nivel científico, sino en cuanto a conocimiento sobre la propia América, eh, implicaba que tanto la nación que la promoviese como aquella que abriese las puertas al territorio obtendrían prestigio. Con lo cual, después de sendos debates, por Real Cédula del 14 de agosto de 1734, Felipe V da permiso de paso, pero exigiendo prácticamente la participación de españoles en ella. Entonces, ya sabemos a grandes rasgos por qué participan los españoles en esta expedición, pero ahora entramos en el porqué de elegir a dos guardias marinas. En este sentido, ya hemos dicho que se resuelve coger a dos jóvenes de 19 y 21 años, Jorge Juan con 21, Antonio de Ulloa con 19, un tanto más joven, y la elección de ellos y el hecho de que fueran guardia marina siempre ha sido una incógnita constante, un tema de recurrente estudio para los historiadores. Normalmente, la versión general, la visión más amplia nos dice que fue José Patiño el instigador de toda esta elección, pero hay que tener en cuenta que esta propuesta de expedición fue llevada a debate y además fue tremendamente debatida y fue objeto de discusión dentro del propio Consejo de Indias. De hecho, es el propio Consejo de Indias el que dice, como ven ahí, que en ninguna clase se hallarán más, se hallarán más perdón, más propósitos que la de los guardias marinas. Entonces, claro, con esto podríamos dar por zanjado el debate. El Consejo de India, una institución con tanta importancia, ha dicho que tienen que ser guardia marina. Pero si indagamos más en el tema, podemos encontrar una explicación mucho más profunda, le podemos encontrar explicación a este designio del Consejo. De hecho, si analizamos el propio objetivo de la expedición, conociendo la forma exacta de la Tierra, ya hemos dicho que la navegación sería la ciencia más beneficiada de todo esto. Por lo tanto, los expedicionarios era evidente que tendrían que ser gentes de mar. Si a esto le unimos que se había establecido como condición que los participantes resistieran largas travesías y también pudiesen resistir el clima de América, estaba claro, era lógico que estos hombres deberían formar parte de la marina, al menos de una de las tres marinas. Pero indagando todavía más,
se dice dentro de estas condiciones que se establecen para ellos que deberían contar con buen trato y prendas sociales y además deberían estar versados en matemáticas y en astronomía. Por lo tanto, lo que se ve es que estos señores que participasen por parte de España tendrían que estar lo suficientemente preparados y tener un rango social tal como para poder equipararse y poder trabajar con unos sabios a la altura de los franceses. De esta manera, la mejor solución sería que estos expedicionarios españoles fueran de la Armada. Eh, pero según las premisas establecidas se nos sigue planteando una incógnita y es que por todo esto lo lógico es que fueran oficiales, que fueran del cuerpo general y no que fueran guardia marina. ¿Por qué en este caso lo son? Pues por un nuevo designio del Consejo de India, quien dice que estas dos personas tendrían que tener buena disposición para servir, para ayudar y para obedecer a los franceses. De esta manera, eh, de esta manera, podríamos hablar de motivos protocolarios a la hora de esta decisión, porque el haber elegido oficiales podía haber llegado a plantear un punto de conflicto, porque el hecho de tener una prácticamente idéntica condición a los sabios franceses podía llegar a que en un momento determinado estos participantes, si eran oficiales, no quisieran en un momento dado no someterse, pero quizás no obedecer, ¿vale? Además, hay que tener en cuenta que España se encontraba inmersa en este periodo en campañas navales de bastante importancia, con lo cual lo lógico hubiera sido que la mayoría de los oficiales estuviesen ocupados en otros menesteres. Así que por edad, por graduación o incluso por experiencia serían muchísimo más útiles los guardiamarinas en este caso. Pero al margen de toda esta explicación, al margen de todas estas vueltas de tuerca que le estamos dando al hecho de la elección de estos dos guardiamarinas, historiográficamente de lo que más se ha hablado es del tema de la edad. Siempre ha sido eso lo más discutido. Y a este respecto tenemos que señalar un error de concepto, y es que en general solemos asociar la juventud con la inexperiencia. Y por otra parte, también en este aspecto en concreto se ha abusado mucho del término sabio. Está muy mal entendido el término sabio en este caso, porque al final se ha tomado la experiencia y la edad como un elemento diferenciador y no lo era tanto realmente, porque no tengo tiempo de hablarles de cada uno de los expedicionarios, pero sí decirles que la diferencia de edad entre el mayor de los expedicionarios franceses y el menor de los españoles, que era Ulloa, no era tanta, no llegaba a 20 años. Y por otra parte, la trayectoria vital de los dos marinos españoles nos sirve para afirmarles que no carecían de experiencia, eran hombres ya muy formados y ya muy experimentados a pesar de su juventud. Por eso sí que me voy a permitir a darles un pequeño acercamiento a la trayectoria vital de estos dos sabios españoles. Eh, en primer lugar, Jorge Juan. Jorge Juan, el considerado candidato indiscutible para un proyecto sin medida, como ven en la diapositiva, apodado el Euclides, nacido en Alicante, en Novelda en concreto, en 1713 y huérfano de padre a los 3 años. Tuvo una vida a partir de ese momento prácticamente nómada, con destinos que estuvieron siempre marcados por el camino de su formación. Inicialmente en el Colegio de la Compañía de Jesús de Alicante, donde destaca por su interés por las ciencias y las artes aplicadas. Posteriormente en Zaragoza, bajo la tutela de su tío Cipriano Juan, que es precisamente quien a los 12 años le envía a Malta, donde es aceptado como paje del Gran Maestre de la Orden, adquiriendo en esta orden una formación absolutamente integral, es decir, personal, científica y naval. Algo que ya nos demuestra que Jorge Juan cumple con los requisitos que establecía la ordenanza para poder sentar plaza en la Academia de Guardia Marina, algo que solicitará en 1729, que no conseguirá porque no encuentra plaza en ese año, pero él decide asistir de oyente y sienta plaza al año siguiente.
el hecho de haber sido oyente le lleva a iniciar su periodo de prácticas en paralelo a su periodo teórico, algo que no era muy normal en los primeros años de la Academia de Guardia Marina. Es decir, un hombre con una personalidad curtida, fuerte, con ya una gran experiencia, marcada por sus circunstancias vitales y por las personas con las que tuvo que convivir en sus destinos navales. Eh, Se embarcó en un marino navío comandado por Clavijo, un barco que se incendia y que gracias a la actuación de Jorge Juan no perece. También formó parte de la escuadra de Blas de Lezo, de hecho, en una que estuvo a punto de perecer por una epidemia de tabardillo, de la que Jorge Juan se salva de milagro. Y así las cosas, con toda esta experiencia a cuesta, en 1734, cuando le faltaba muy poco tiempo para ser ascendido al alférez de fragata, se le comunica que se le ha designado para formar parte de la expedición geodésica. Es decir, con Jorge Juan no hay dudas ninguna. Y eh, por otra parte nos encontramos a don Antonio de Ulloa, un personaje por el que yo en concreto siento una gran debilidad y que ha sido el gran olvidado de toda esta historia. Eh, de hecho, es el segundo seleccionado, pero podríamos decir que es el tercero, porque realmente no se elige a Antonio de Ulloa, se elige a Juan García de Postigo. Lo que pasa es que él estaba en viaje de práctica y Antonio de Ulloa lo sustituye. Pero esto no quiere decir que Ulloa no estuviese menos preparado. Se lo resumo muy rápidamente. Sevillano, nacido en 1716 en el seno de una familia de la baja nobleza, eh, con un padre, caballero 24 y regidor de la ciudad de Sevilla, que le da a sus hijos una esmeradísima educación, hasta tal punto que le inicia en su casa, en las primeras letras, para luego pasarle al Colegio de San Telmo, donde los frailes dominicos daban una gran formación en matemática. Y en 1730, en un momento en el que los historiadores se debaten si por vocación o por deseos de su padre, pide también acceder, obtener plaza en la Academia de Guardia Marina. Él tampoco lo consigue a la primera, en su caso, por falta de documentos, algo que era mucho más normal de lo que parece en la época. Y por esa razón, pide bueno, o se enrola como aventurero, es decir, se enrola voluntariamente en, eh, en la flota de tierra firme al mando de Manuel López Pintado, al que ya se ha hecho referencia y que era 24 de la ciudad de Sevilla, igual que el padre de Ulloa, y allí inicia su formación teórica y práctica, de tal manera que sienta plaza en 1733, habiendo sacado un sobresaliente en su examen de acceso y embarcándose rápidamente en su viaje de prácticas. Es decir, eh, Antonio de Ulloa es seleccionado en 1734 para formar parte de la geodésica sin la necesidad de pisar un aula de la Academia de Guardia Marina, con lo cual este hombre estaba ya más que formado, había dado más que muestras de que estaba perfectamente preparado para formar parte de la geodésica. Con esta breve aproximación, ¿qué les quiero decir? Pues que no hay un candidato indiscutible y otro elegido con suerte, sino que eran dos jóvenes marinos que si bien diferían en edad de los franceses, no... no necesariamente lo hacían en experiencia, que estuvieron perfectamente seleccionados. Ya para terminar, simplemente volver a esta cuestión protocolaria y decirles que ya hemos visto que no diferían, como les digo, ni en edad ni en experiencia, pero en rango sí. Es decir, un académico francés tendría el cargo de excelencia y era criado de la casa del rey. Con lo cual, en función de esto y teniendo en cuenta que aunque los españoles iban a ayudar a los franceses, pero el rey no podía dejar que les sometiesen, no podía dejar que nadie les maltratase ni les considerase inferiores. Con lo cual, se plantea ascenderles directamente a tenientes de navío, es decir, subirles 4 grados en el escalafón, algo que fue absolutamente, como les digo, paradigmático en la época, pero que al ser una decisión real, lógicamente no tuvo ninguna discusión. Se trató de un hecho sin precedentes, pero al ser una gracia del rey, no se planteó en ningún caso la discusión. Así,
por Real Despacho del 3 de enero de 1735, en el Pardo, se les concede a ambos guardiamarinas el empleo de tenientes de navío, un ascenso que catapultaría sus carreras, algo que junto con todos sus años de experiencia en América cambiaría sus vidas para siempre. Y nada más, muchas gracias.